Capítulo quinto. Ejército. Artículo 244. Integración, organización y fines del Ejército. El Ejército de Guatemala es una institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior. Es único, indivisible, esencialmente profesional, apolítico, obediente y no deliberante. Está integrado por fuerzas de tierra, aire y mar. Su organización jerárquica se basa en los principios de disciplina y obediencia. Artículo 245. Prohibición de grupos armados ilegales. Es punible la organización y funcionamiento de grupos armados no regulados por las leyes de la República y sus reglamentos. Artículo 246. Cargos y atribuciones del presidente en el Ejército. El presidente de la República, comandante general del Ejército, impartirá sus órdenes por conducto del oficial general o coronel o su equivalente a la Marina de Guerra que desempeña el cargo de ministro de la Defensa Nacional. En ese carácter tiene las atribuciones que le señale la ley y en especial las siguientes. Inciso A. Decretar la movilización y desmovilización. Y inciso B. Otorgar los ascensos de la oficialidad del Ejército de Guatemala en tiempo de paz y en estado de guerra, así como conferir condecoraciones y honores militares en los casos y formas establecidas por la ley constitutiva del Ejército y además leyes, reglamentos militares. Puede asimismo conceder pensiones extraordinarias. Artículo 247. Requisitos para ser oficial del Ejército. Para ser oficial del Ejército de Guatemala se requiere de ser guatemalteco de origen y no haber adoptado en ningún tipo nacionalidad extranjera. Artículo 248. Prohibiciones. Los integrantes del Ejército de Guatemala en su servicio activo no pueden ejercer el derecho de sufragio ni el derecho de petición en materia política. Tampoco pueden ejercer el derecho de petición en forma colectiva. Artículo 249. Cooperación del Ejército. El Ejército prestará su cooperación en situaciones de emergencia o calamidad pública. Artículo 250. Régimen legal del Ejército. El Ejército de Guatemala se rige por lo preceptado en la Constitución, su ley constitutiva y demás leyes y reglamentos militares. Capítulo sexto. Reformado. Ministerio Público y Procuraduría General de la Nación. Artículo 251. Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de sus tribunales con funciones autónomas cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica. El jefe del Ministerio Público será el Fiscal General de la República y se le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Deberá ser abogado colegiado y tener las mismas calidades que los magistrados de Corte Suprema de Justicia y será nombrado por el presidente de la República de una nómina de 6 candidatos propuestos por una comisión de postulación integrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien la preside, los decanos de la Facultad de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país, presidente de Junta Directiva del Colegio de Abogados Notarios de Guatemala y el presidente del Tribunal de Honor de dicho colegio. Para la elección de candidatos se requiere el voto de por lo menos las 2/3 partes del miembro de comisión. En las votaciones tanto para integrar la comisión de postulación como la integración de la nómina de candidatos no se aceptará ninguna representación. El Fiscal General de la Nación durante 4 años en el ejercicio de sus funciones y tendrá las mismas preeminencias e inmunidades de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El presidente de la República podrá removerlo en causa justificada debidamente establecida. Reformado por el artículo 33 de las reformas constitucionales
republicadas en el Diario Oficial número 70 del 24 de noviembre de 1993, 77 del 3 de diciembre de 1993, 80 del 3 de diciembre de 1993. Artículo 252. Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación tiene a su cargo la función de asesoría y consultoría de los órganos y entidades estatales. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica. El Procurador General de la Nación ejerce la representación del Estado y es jefe de la Procuraduría General de la Nación. Será nombrado por el Presidente de la República, quien podrá también removerlo para causa del justificada debidamente establecida. Para ser Procurador General de la Nación se necesita ser abogado colegiado y tener las mismas calidades correspondientes a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El Procurador General de la Nación durará 4 años en el ejercicio de sus funciones y tendrá las mismas preeminencias e inmunidades de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Reformado por el artículo 34 de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial números 70 24 de noviembre de 1993, 77 del 3 de diciembre de 1993, 80 del 8 de diciembre de 1993. Capítulo séptimo. Régimen municipal. Artículo 253. Autonomía municipal. Los municipios de la República de Guatemala son instituciones autónomas. Entre otras funciones les corresponde: inciso A, elegir a sus propias autoridades; inciso B, obedecer y disponer de sus recursos; y inciso C, atender los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción y el cumplimiento de sus fines propios. Para los efectos correspondientes se emitirán las ordenanzas y reglamentos respectivos. Artículo 254. Gobierno municipal. El gobierno municipal será ejercitado por un consejo en el cual se integra con el alcalde, los síndicos y concejales, electos directamente por su sufragio universal y secreto para un periodo de 4 años, pudiendo ser reelectos. Artículo 255. Recursos humanos. Recursos económicos del municipio. Las corporaciones municipales deberán procurar el fortalecimiento económico de sus respectivos municipios a efecto de poder realizar las obras y prestar los servicios que les sean necesarios. La captación de recursos deberá ajustarse al principio establecido con el artículo 239 de la Constitución, a la ley y a las necesidades de los municipios. Artículo 256. Está derogado. Artículo 257. Asignación de las municipalidades. El organismo ejecutivo incluirá anualmente el presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado, un 10% del mismo para las municipalidades del país. Este porcentaje deberá ser distribuido en forma que la ley determine y destinado por lo menos a un 90% para programas y proyectos de educación, salud preventiva, obras de infraestructura y servicios públicos que mejoren la calidad de vida de los habitantes. El 10% restante podrá utilizarse para financiar gastos de funcionamiento. Queda prohibida toda asignación adicional dentro del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para las municipalidades que no provenga la distribución de los porcentajes que por la ley corresponda sobre impuestos específicos. Reformado por el artículo 37 de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial número 70 del 24 de noviembre de 1993, 77 del 3 de diciembre de 1993, 80 del 8 de diciembre de 1993. Artículo 258. Derecho de antejuicio de los alcaldes. Los alcaldes no podrán ser detenidos ni enjuiciados sin que proceda declaración de una autoridad judicial competente de que al lugar de formación de causa, salvo el caso de flagrante de delito. Artículo 259. Juzgado de asuntos municipales.
Para la ejecución de sus ordenanzas y cumplimiento de sus disposiciones, las municipalidades podrán crear, de conformidad con la ley, su juzgado de asuntos municipales y su cuerpo de policía de acuerdo con sus recursos y necesidades. Los que funcionaron bajo órdenes directas del alcalde. Artículo 260. Privilegios y garantías de los bienes municipales. Los bienes, rentas y atributos y tasas son propiedad exclusiva del municipio y gozarán de las mismas garantías y privilegios de la propiedad y del Estado. Artículo 261. Prohibiciones de eximir tasas o arbitrios municipales. Ningún organismo del Estado está facultado para eximir de tasas o atributos municipales a personas individuales o jurídicas, salvo las propias municipalidades y lo que al respecto establece la Constitución. Artículo 262. Ley del Servicio Municipal. Las relaciones laborales de los funcionarios y empleados de las municipalidades se normarán para la Ley del Servicio Municipal. Título sexto. Garantías constitucionales y defensa del orden constitucional. Capítulo 1. Exhibición personal. Artículo 263. Derecho a la exhibición personal. Quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo el goce de su libertad individual, amenazando la pérdida de ella o sufriere vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuere fundada en la ley, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se le restituya o garantice su libertad, se hagan cesar las vejámenes o termine en coacción a que estuviere sujeto. Si el tribunal decretare la libertad de la persona ilegalmente recluida, ésta quedará libre en el mismo acto y lugar, cuando así se solicite o al juez tribunal o lo juzgue pertinente. La exhibición reclamada se participará en un lugar donde se encuentre el detenido sin previo aviso ni notificación. Es ineludible la exhibición personal del delito en cuyo favor se hubiere solicitado. Artículo 264. Responsabilidad de los infractores. Las autoridades que otorguen el ocultamiento del detenido o que se nieguen a presentarlo al tribunal respectivo o en cualquier forma burlen esta garantía, así como los agentes ejecutores, incurrirán con el delito de plagio y serán sancionados de conformidad con la ley si como resultado de las diligencias practicadas no se localiza a la persona a cuyo favor se impuso la exhibición. El tribunal de oficio ordenará inmediatamente la pesquisa del caso hasta su total esclarecimiento. Capítulo 2. Amparo. Artículo 265. Procedencia del amparo. Se constituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra la amenaza y violencia de sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre en que los actos resueltos, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos de la Constitución y las leyes garantizan. Capítulo 3. Constitucionalidad de las leyes. Artículo 266. Constitucionalidad de las leyes en casos concretos. En casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia jurisdiccional, cualquier instancia y casación y hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción, exhibición o incidente la constitucionalidad tal o parcial de una ley. El tribunal deberá pronunciarse al respecto. Artículo 267. Inconstitucionalidad de las leyes de carácter general.
Las acciones en contra de las leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad se plantearán directamente ante el Tribunal de Corte de Constitucionalidad. Capítulo cuarto. Corte de Constitucionalidad. Artículo 268. Función esencial de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad es el tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley en materia. La independencia económica de la Corte de Constitucionalidad será garantizada con un porcentaje de los ingresos que correspondan al organismo judicial. Artículo 269. Integración de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad se integra con 5 magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente. Cuando conozca de asuntos de inconstitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el presidente o el vicepresidente de la República, el número de sus integrantes se elevará a 7, escogiéndose los otros 2 magistrados por sorteo de entre los suplentes. Los magistrados durarán en sus funciones 5 años y serán designados en la siguiente forma. Inciso A. Un magistrado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Inciso B. Un magistrado por el Pleno del Congreso de la República. Inciso C. Un magistrado por el Presidente de la República en el Consejo de Ministros. Inciso D. Un magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y inciso E. Un magistrado por la Asamblea de Colegios de Abogados. Simultáneamente, en la designación del titular se hará la del respectivo suplente ante el Congreso de la República. La instalación de la Corte de Constitucionalidad se hará efectiva 90 días que la del Congreso de la República. Artículo 270. Requisitos de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Para ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad se requiere llenar los siguientes requisitos. Inciso A. Ser guatemalteco de origen. Inciso B. Ser abogado colegiado. Inciso C. Ser de reconocida honorabilidad. Y inciso D. Tener por lo menos 15 años de graduación profesional. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad gozarán de las mismas prerrogativas e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Artículo 271. Presidencia de la Corte de Constitucionalidad. La presidencia de la Corte de Constitucionalidad se desempeñará por los mismos magistrados titulares que le integran en forma rotativa en periodo de 1 año, comenzando por el de mayor de edad y siguiendo el orden descendiente de edades. Artículo 272. Funciones de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad tiene las siguientes funciones. Inciso A. Conocer en única instancia de las impugnaciones impuestas contra leyes y disposiciones de carácter general objetadas parcial o totalmente de inconstitucionalidad. A conocer en única instancia, en calidad de tribunal extraordinario de amparo, de las acciones de amparo impuestas contra el Congreso de la República o la Corte Suprema de Justicia al presidente y el vicepresidente de la República. Inciso C. Conocer en apelación de todos los amparos interpuestos ante cualquiera de los tribunales de justicia. Si la apelación fuere en contra de una resolución de amparo de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad se aplicará con 2 vocales en forma prevista en el artículo 269. Inciso D. Conocer en apelación de todas las impugnaciones en contra de las leyes objetadas de inconstitucionalidad en casos concretos, el cualquier juicio en casación o en casos contemplados por la ley de la materia. Inciso E. Emitir opinión sobre
la constitucionalidad de los tratados, convenios y proyectos de la ley, solicitud de cualquiera de los organismos del Estado. Inciso F. Conocer y resolver lo relativo a cualquier conflicto de jurisdicción en materia de constitucionalidad. Inciso G. Compilar la doctrina y principios constitucionales que se vayan sentado con motivo de las resoluciones de amparo y constitucionalidad de las leyes, manteniendo al día del boletín o Gaceta Jurisprudencial. Inciso H. Emitir opinión sobre la constitucionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo, alegando inconstitucionalidad actuar opinión dictaminar o conocer aquellos asuntos de su competencia establecidos con la Constitución de la República. Capítulo 5. Comisión y Procurador de los Derechos Humanos. Artículo 273. Comisión de Derechos Humanos y Procurador de la Comisión. El Congreso de la República designará una Comisión de Derechos Humanos formada por un diputado por cada partido político representado con el correspondiente periodo. Esta comisión propondrá al Congreso 3 candidatos para elección de un procurador que deberá reunir las calidades de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y gozará las mismas inmunidades y prerrogativas de los diputados al Congreso. La ley regulará las atribuciones y la Comisión de Procurador de los Derechos Humanos a que se refiere este artículo. Artículo 274. Procurador de los Derechos Humanos. El Procurador de los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso de la República para la defensa de los derechos humanos de la Constitución garantizada. Tendrá facultades de supervisar la administración, ejercerá su cargo por un periodo de 5 años y rendirá informe anual al Pleno Congreso con el que relacionará a través de la Comisión de Derechos Humanos. Artículo 273. 275. Atribuciones del Procurador de los Derechos Humanos. El Procurador de los Derechos Humanos tiene las siguientes atribuciones. Inciso A. Promover el buen funcionamiento y la agilización de la gestión administrativa gubernamental en materia de derechos humanos. Inciso B. Investigar y denunciar comportamientos administrativos lesivos a los intereses de las personas. Inciso C. Investigar toda clase de denuncia que les sean planteadas por cualquier persona sobre violaciones de los derechos humanos. Inciso D. Recomendar privada o públicamente a los funcionarios la modificación de un comportamiento administrativo objetado. Inciso E. Emitir con censura pública por actos o comportamientos en contra de los derechos constitucionales. Inciso F. Promover acciones o recursos judiciales o administrativos en los casos en que sea procedente. Y inciso G. Las otras funciones y atribuciones que le asignare la ley. El Procurador de Derechos Humanos de oficio o instancia de parte actuará de la debida diligencia para que durante el régimen de excepción se garantice la plenitud de los derechos fundamentales cuya vigencia no hubiere sido expresamente restringida para cumplimiento de sus funciones todos los días y horas son hábiles. Capítulo 6. Ley de Amparo y Exhibición Personal y la Ley de Constitucionalidad. Artículo 276. La Ley Constitucional de la materia. Una ley constitucional desarrollará lo relativo al amparo, a la exhibición personal y a la constitucionalidad de las leyes. Título 6. Reformas a la Constitución. Capítulo único. Reformas a la Constitución. Artículo 277. Iniciativa. Tienen iniciativa para proponer reformas a la Constitución. Inciso A. El presidente de la República en Consejo de Ministros. Inciso B. 10 o más diputados al Congreso de la República. Inciso
C. La Corte de Constitucionalidad. Y inciso D. El pueblo, mediante la petición dirigida al Congreso de la República por no menos de 5.000 ciudadanos debidamente empadronados por el Registro de Ciudadanos. En cualquiera de los casos anteriores, el Congreso de la República debe ocuparse sin demora alguna del asunto planteado. Artículo 278. Asamblea Nacional Constituyente. Para reformar este o cualquier artículo de los contenidos en el capítulo 1 del título 2 de esta Constitución, es indispensable que el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las 2/3 partes de los miembros que lo integraron, convoque a una asamblea constituyente. En el decreto de convocatoria señalará el artículo o los artículos que haya de revisarse y comunicará al Tribunal Supremo Electoral para que se fije la fecha en que se llevaron a cabo las elecciones dentro de un plazo máximo de 120 días, procediéndose en lo demás conforme a la Ley Electoral Constitucional. Artículo 279. Diputados a la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente y el Congreso de la República podrán funcionar simultáneamente. Las calidades requeridas para ser diputado a la Asamblea Nacional Constituyente son mismas que se exigen para ser diputado al Congreso, y los dispuestos constituyentes gozarán de igualdad de inmunidades y prerrogativas. No se podrá simultáneamente ser diputado a la Asamblea Nacional Constituyente y al cargo de la República. Las elecciones de diputados y Asamblea Nacional Constituyente, el número de diputados a elegir y las demás cuestiones relacionadas con el proceso electoral se nombrarán en igual forma que las elecciones al Congreso de la República. Artículo 280. Reformas por el Congreso y consulta popular. Para cualquier otra forma constitucional será necesario que el Congreso de la República la apruebe con el voto afirmativo de las 2/3 partes del total de diputados. Las reformas no entrarán en vigencia sino hasta que sean ratificados mediante la consulta popular a que se refiere el artículo 173 de esta Constitución. Si el resultado de la consulta popular fuere de ratificación de la reforma, esta estará en vigencia 60 días después de que el Tribunal Supremo Electoral anuncie el resultado de la consulta. Artículo 281. Artículos no reformables. En ningún caso podrán reformarse los artículos 140, 141, 165, inciso G, 185, 186 y 187, ni en forma alguna toda cuestión que se refiere a la forma republicana de gobierno, al principio de no relación para el ejercicio de la presidencia de la República, ni restársele efectividad o vigencia a los artículos que estatuyen la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, así como tampoco dejárseles en suspenso o de cualquier otra manera variar o modificar su contenido. Licenciada Astrid, ha sido para mí un gusto y pues una experiencia grata el poder darle la lectura a la Constitución de una forma completa, esperando que sea de su agrado y disculpándome por errores cometidos.